porque yo creo que una vez que tienes ese enfoque, como que muchas cosas te las llevas al día a día, ¿no? Al final, los problemas son los que te permiten avanzar. Que has de estar bien clasificado. Es importante estar bien clasificado. Es decir, quien juega por necesidad pierde por obligación. Eso lo tengo clarísimo. Y sí que es verdad que si lo haces muy, muy bien, te vas a ganar muy bien la vida. Muy buenas a todos, hoy pasa por la City Manel. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque hemos hablado ya varias veces fuera de cámara y la verdad que creo que es una entrevista que de verdad, o un podcast, o una charla, como queramos llamarlo, que de verdad creo que toda la persona que a lo mejor está empezando o ya lleva un tiempo, da igual, yo creo que debe de conocer por lo menos este tipo de experiencias para nutrirse y ver también lo que hay dentro de la industria. O sea que bienvenido, Manel, ¿cómo estás? Encantado, Rubén. Encantado de estar aquí, de compartir ese ratito contigo y con tus seguidores y a ver si despertamos alguna conciencia o somos capaces de aportar algo nuevo a todo lo que ya se sabe. Vale, al final esto ya sabéis, que no son entrevistas, son en realidad charlas. Yo normalmente tiro preguntas, pero son charlas en abierto y que al final pues la intención, como decíamos antes también, fuera de cámaras, es que la persona que lo escuche pues se pueda llevar eso que al final de otra manera a lo mejor nunca hubiese llegado, ¿no? Entonces, son para nosotros, pero también son para vosotros, o sea que ahí queda, ¿no? Manel, Tú dirás. dinos un poco de tu background y tu experiencia como trader, como gestor, como queramos llamarlo, del mundo dentro de este mundo. Que habrá personas que ya a lo mejor sí conozcan tu perfil por vídeos, un par de vídeos que has hecho con Víctor, que ya hay muchas personas afines al canal de Víctor, porque al final pues somos amigos, hemos hecho un montón de directos y demás. Y nos conocemos Pero todos. efectivamente nos conocemos todos, bueno, pues si alguien no, pues para refrescar un poco, ¿no? Y sí, te cuento, mira, de entrada, ya soy un hombre ciertamente mayor, tengo 59 años. Profesionalmente, digamos que he estado vinculado únicamente con dos proyectos. Uno es la ingeniería que fundé con mi hermano en el 85 y donde actualmente estoy trabajando. Mi hermano hizo ingeniería, yo hice empresariales, así que nos correlacionamos bien. Y aquí en Misati, que es como se llama la ingeniería, pues ayudamos a otras empresas a automatizar procesos productivos y también tenemos producto propio que exportamos, etcétera, etcétera. Y el otro proyecto en el que está relacionado con el trading algorítmico y que supongo que es el que puede interesar más Ujú. a tus seguidores, pues es un proyecto en el que invertí pues aproximadamente unos 20 años, unos 10 años aprendiendo y desarrollando el modelo y compaginándolo con mi trabajo en la ingeniería. Y luego otros 10 pues como profesional, contratado por una institución financiera, desde la cual pues pudimos lanzar un par de fondos. Llegamos a gestionar unos 50 millones aproximadamente. Tuvimos un premio en el 2014 y a partir del 2016 aproximadamente el fondo tuvo un mal comportamiento hasta que la gestora se puso un poco nerviosa y decidió cerrar el fondo. Y por lo tanto el proyecto se acabó ahí, sin más. En las instituciones financieras en ese aspecto no, cuando deciden cerrar algo no dudan demasiado. Lo cierran y se acabó y no hay más. Vale, está muy bien, porque además está muy bien porque en tu caso podemos hablar como de todas las fases, la fase de la que se está gestando todo, la fase en la que pillas el pico, que es como, bueno, pues la fase en la que todos cuando estamos empezando pues queremos estar, y luego la fase de, oye, pues hasta aquí, ¿no? Que también hay que saber gestionarlo y hay que saber llevarlo y que imagino que ahora hablaremos de ello, pero... Lo primero de todo, cuando tú estabas esos 10 años que dices picando piedra, como aquel que dice, ¿tú pensabas que ese momento de la gestión iba a llegar o no lo tenías claro y decías, ostras, no sé si llegará o no llegará y simplemente lo hago por hobby y ya está? Yo tenía clarísimo que no iba a llegar. Que no iba a llegar, ¿no? Que no iba a llegar, Vale. efectivamente. Que de alguna manera yo caigo en el trading por accidente. Es decir, de alguna manera la ingeniería tendría una evolución de unos 10 años aproximadamente y había que gestionar una tesorería y busqué la manera de intentar sacar el máximo rendimiento, ¿no? Lo que encontré en el mercado no me acabo de convencer y entonces cuando, no sé si cayó un libro en mis manos de análisis técnico o alguna cosa de estas y a partir de ahí pues se fue Te ligando. atrapa, ¿no? Es que se Sí, atrapa. te va atrapando, ves que hay un mundo por descubrir, empiezas a conocer gente, plataformas y bueno, me pasé 10 años pues eso, pues orientados al estudio, a la lectura,
a los descubrimientos, que para mí fue una etapa intelectualmente muy potente. Yo diría que la mejor de las tres que yo identifico y yo me lo pasé francamente muy bien. En esa Mm. etapa de los 10 años de desarrollo, para mí fueron los mejores. Poco se habla de eso, ¿eh? De cómo te convierte también la parte esa del trading, a la hora de asimilar riesgos y llevarlo luego también a la práctica, ¿no? En otro ámbito. Porque yo creo que una vez que tú ya tienes ese enfoque o esa manera de percibir todo con probabilidad, como que muchas cosas te las llevas al día a día, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Pues te vas, o sea, tú tienes que tomar una decisión de, pues si comprar X, o yo qué sé, una casa, una propiedad o lo que sea, y tú ya siempre vas como mirando en plan, vale, ¿qué puede pasar en el mejor escenario? ¿Qué puede pasar en el peor escenario? Por lo menos Sí, a mí a veces, yo qué sé, sí, yo como que siempre eso, sin querer, me lo llevo y digo, sí. hostia, sí, sí, Sueñas con las curvas de distribución y te imaginas en qué total. porcentaje estás. Y, es decir, sí, sí, todo lo llevas, claro, todo lo miras a través del filtro del trading porque te consume muchísimo tiempo, hay muchos conceptos que no dominas, tienes que aprenderlo todo. Yo no venía del sector financiero y por lo tanto pues había mucho por recorrer, ¿no? Pero bueno, es un mundo muy bonito, el tema este y yo la verdad es que si lo dejé o lo he dejado puntualmente es porque, bueno, te acapara tanto tiempo y si quieres ganarte la vida con esto necesitas dedicarle mucho tiempo, ¿no? Vale. También es verdad. Entonces, llega ese momento y ¿cómo lo gestionas? Es decir, ¿cómo te cambia eso? ¿Te cambia mucho? ¿O qué haces, por ejemplo, con el tema de negocio que tú decías que al final pues estabas trabajando en el negocio? O sea, delegas en la parte de negocio y te vas a la parte de trading, 100%? Sí, a ver, más o menos estoy con mi hermano en la ingeniería. Vemos que el modelo de gestión pues cada vez funciona mejor. Tenemos un año de muy buenos resultados, todos muy contentos y empiezo a pensar que tal vez es un modelo que podría ser interesante ofrecerlo en el sector financiero. Yo siempre pensé que al ofrecer el modelo en alguna de esas gestoras que visitamos, me dirían, ven, ven, me abrirían una puerta y dirían, mira, ves aquí hay pues 30 matemáticos que aquí desarrollamos sistemas todos los días, los mejores del mercado y lo tuyo está súper súper desfasado, ¿no? Pero la verdad es que no, íbamos visitando gestoras, enseñando el modelo y la verdad es que les sonaba todo como muy avanzado tecnológicamente, ¿no? Lo cual a mí me supuso una grata sorpresa, por un lado, ¿no? Pero también una decepción pensando, pues a ver, en España, pues parece ser que no hay nadie que se quiera dedicar a esto o qué es lo que sucede, ¿no? Y efectivamente, visitamos muchas gestoras intentando ofrecer el producto y mostraban mucho interés, se interesaban por cómo estaba construido, qué tipo de estrategias utilizamos, pero luego ahí se quedaba todo. No pasaban de esas preguntas, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a una de las visitas fue a la Sociedad de Valores de CM Capital Markets, que está en Madrid, Ujú. y justamente una semana o 2 semanas antes habíamos visitado también Gaesco, aquí en Barcelona, que también se interesó por el modelo. Con Gaesco nos llevó a hacer incluso una oferta, pero fue todo como bastante informal, ¿no? Ujú. Y los 4 miembros del equipo, que ya constituíamos un equipo que cada uno se dedicaba a una cosa en concreto, pues no nos acabamos de encontrar demasiado cómodos con tanta informalidad. No informalidad en el sentido de que nos tratara mal, ni mucho menos, sino que no había ningún contrato por medio, ¿no? En cambio, con CM Capital Markets, en todas las conversaciones, desde prácticamente el primer día, hubo un abogado que iba redactando todo aquello en lo que nos íbamos poniendo de acuerdo y la verdad es que nos sentíamos mucho más cómodos. Así que después de negociar durante bastante tiempo, eso sí, llegamos a un acuerdo que entiendo que era favorable para todas las partes y ya estábamos dentro del club que decíamos, ¿no? Nosotros le llamamos el club de las pipas porque ninguno de nosotros habíamos formado parte habíamos trabajado en ninguna institución financiera y lo veíamos como muy difícil, ¿no? Muy inasumible. Eh, Era muy difícil de que te atendiesen, de concertar una entrevista. Eran todos muy educados, pero realmente es un mundo bastante inaccesible, ¿no? Mm. Comparado con el sector industrial, que es donde he estado siempre, ¿no? También. Sí, es difícil abrir esa puerta, ¿no? Si no Muy vienes, difícil. sobre todo si no vienes de la mano de alguien y lo vienes recomendado y tal, es Claro, claro. complicado. Es que hay una gran diferencia porque luego cuando ya íbamos a ofrecer el fondo
íbamos de la mano, lógicamente, de Capital Markets, ya ibas con la tarjeta de Capital Markets, era completamente distinto a decir Claro. que éramos cuatro traders que de alguna manera queríamos ofrecer un producto, ¿no? Y en el momento que lo ofreces desde la ventana de una institución regulada, eh, Mm. cambia todo. Y eso también es bastante favorable. Y entonces entiendo que ya entonces vosotros os dedicáis, o sea, como que dejas la parte de empresa delegada, ¿no? Y te centras 100% en el proyecto, ¿no? Efectivamente, sí. Lo que pasa es que también, no sé si desgraciadamente, pero también dejo de investigar en primera línea, ¿no? A partir de ahí, pues se abre otro escenario, es otra etapa en la que tengo que explicar muchas veces el proyecto. Es una etapa de negociación, es una etapa de búsqueda de clientes, Es de vender el producto de vender, efectivamente. Es una que has... etapa de vender que, Claro, bueno, que aprendes muchas cosas, pero no es tan interesante como la etapa de investigación, ¿no? Y bueno, aprendes muchísimo y también te das cuenta de que es muy difícil colocar un fondo de las características que tenía el nuestro, ¿no? Es complicado. Cuando vas a ofrecer el producto a una gestora, aquí al menos en España, lo primero que te dicen, te escucha con mucha atención, porque ya vienes de la mano de una empresa que conoce todo el mundo, pero luego te dicen, bueno, nosotros nos parece muy interesante el producto, pero lo empezaremos a seguir cuando llevéis un track record de 3 años. Entonces, claro, 3 años se te hace muy largo. Cuando empiezas, dices, oye, pero si yo ya llevo 4 años o llevo ya 10 años con el modelo y tal, y venía además con un track record más o menos auditado de Interactive Brokers, pero no, necesitan un track record real dentro de un fondo que esté regulado, Claro, etcétera. cómo se reacciona también a más capital, ¿no? En plan, cómo se lidia, ¿no? También con ese, con ese capital más alto, ¿no? También a ver el comportamiento, ¿no? Mm. Claro, les interesa ver la escalabilidad. A veces hay modelos que tienen muy poca escalabilidad y enseguida empiezan a fallar por el tema de los slipajes Slip o, rates. Mm. o por otro tipo de cosas, por falta de liquidez del mercado. Entonces, pues lo que hacen es dejar que evoluciones. Si a los 3 años todavía estás vivo, pues ya significa que tienes alguien que cree en el proyecto. Y si tienes buenos resultados y esos resultados están asociados a un riesgo, pues más o menos controlado, pues entonces te empiezan a seguir. Claro, pero vosotros aguantasteis 10 años, ¿no? O sea, quiero Y decir, porque primero lo lanzamos aquí en España de la mano de Norca, que era una gestora del Banco de Valencia, si no recuerdo mal, y estuvimos funcionando con Norca pues 5 o 6 años y ya vimos, primero esperamos esos 3 que nos decía prácticamente, parecía que se habían puesto todos de acuerdo de que tenían que ser 3 años. Esperamos esos 3 años, pero luego pasó el cuarto y seguíamos teniendo relativamente buenos resultados y no acababa de entrar el capital. Y claro, Capital Markets iba financiando un equipo y nosotros teníamos de alguna manera el temor de que se cansase y dijera, bueno, pues chicos, pues hasta aquí. El producto puede ser muy bueno, tiene buena rentabilidad, pero aquí no hay nadie que lo quiera comprar. mm, Entonces lo que hicimos pues fue intentar dar el salto y nos fuimos a buscar otra gestora fuera de España. Y fuimos a parar a una gestora que estaba en Suiza, que se llamaba Noche Stucky, que tenía el domicilio social de la gestora en Luxemburgo. Le explicamos el problema y bueno, la verdad es que ya notamos que ese tipo de productos allí pues era como mucho más entendidos y bueno, enseguida nos acogieron, nos hicieron todo el proceso de due diligence y llegamos a un acuerdo. A partir de ese momento, ellos como tenían aproximadamente unos 6.000 millones bajo gestión, pues ya empezaron a invertir con prudencia y bueno, empezamos a crecer. Salimos de aquí con 6 7 millones y rápidamente llegamos a los 20 y luego a partir del 2013-2014, que ya tuvimos muy buenos resultados y nos dieron el premio al mejor fondo de esa categoría en Europa, pues ya nos llevaron a los 50 millones rápidamente. Y si no hubiéramos empezado a tener un mal comportamiento, si no hubiéramos chocado con esos mercados laterales que tanto nos afectaron, pues probablemente el crecimiento dijéramos que hubiera sido mucho más fácil que la etapa inicial, ¿no? mm, ¿vale? Y bueno, pues entonces ya, o sea, ya hemos visto el desarrollo, pero ¿cómo era, por ejemplo, un día normal para ti? Si es que había un día normal, ¿había una rutina o era
había una parte de, oye, pues esta semana tenemos que intentar viajar aquí o allí, pues para vender el producto, o había una parte de rutina que era más de gestión y de, pues, todos los días hacer X cosa. Bueno, yo diría que cada día era un día diferente, ¿no? Mm, Éramos 4 en el equipo, cada uno tenía un rol muy bien asignado. El mío era un poco estar a caballo entre la gestora de Suiza, la Sociedad de Valores de Madrid y de alguna manera gestionar el equipo de Barcelona, acompañar a José Antonio, que se encargaba del desarrollo, de ir añadiendo más mercados y mejorar el plan de trading. Teníamos a Julio, que era ingeniero informático, que se encargaba de todo el tema de la plataforma, no tan solo de investigación, sino también la plataforma de lanzamiento de órdenes, de control de riesgo, etcétera, etcétera. Y luego Sebas, que era abogado y era el que de alguna manera era el que buscaba pues nuevos inversores, fue el que encontró CM Capital Markets, luego encontró Notes Stucky. De alguna manera teníamos los roles muy, muy bien asignados, ¿no? Y luego cuando tocaba explicar el modelo, pues yo cogía la maleta y me iba para donde hacía falta y de alguna manera pues era lo que hacía, explicarlo tantas, no sé, lo habré explicado 2000 veces. ya, Y hasta que llega un momento bueno, se te hace un poquito... A ver, hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos, ¿no? Los 2 últimos años no fueron muy agradables. Pero también es verdad que luego cuando te vas haciendo mayor, cuando te dan premios no aprendes mucho. Aprendes realmente cuando tienes que cerrar claro. un proyecto, cuando tienes un problema de alguna estrategia que no sabes muy bien por qué te falla y necesitas darle una solución y hacer alguna aplicación informática que te ayude a ver qué es lo que está ocurriendo. Al final, los problemas son los que te permiten avanzar. Ujú, Los premios te estancan. claro, Son muy bonitos, te lo pasas muy bien, te crees bueno, que ya lo sabes todo, es difícil extraerse de todo eso, a no ser que te hayan dado un premio cada año, que supongo que llega un momento que te acostumbras. Pero claro, cuando vienes de una ingeniería que no has tocado nunca los mercados y estás en Londres, en la televisión de allí sí, de lo que es la Bolsa de Londres, y bueno, te ves allí pues explicando un modelo, pues claro, te hace ilusión, porque no, obviamente. claro. Y a partir de ahí, pues bueno, te viene todo lo demás. Imagino que viviría algunas situaciones en plan como anecdóticas, ¿no? De intentar, pues, de esas reuniones, ¿no? Porque cuando tienes tantas reuniones, pues siempre, nunca sabes quién tienes enfrente, ¿no? Y habría de todo, ¿no? Sí, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente, gente muy brillante, que está Sí. al frente de gestoras y bueno, que me han enseñado muchísimo. Luego todo esto lo he aprovechado en la ingeniería para tratar con otros clientes, proveedores, una manera de ser, una manera de estar que yo creo que te ayuda luego en el día a día, ¿no? Todo es un aprendizaje y yo la verdad es que cerré ese proyecto pues aprendiendo muchas cosas. Eso es bien cierto. Y Manel, ¿en qué productos gestionabais y cuál era vuestro enfoque? Es decir, bueno, ya sabemos que hacíais trading algorítmico, pero teníais más intradía, más swing trading, teníais Había, limitaciones en riesgo y operativa. Ujú. Bueno, nuestro modelo era, o al menos así lo explicábamos, era sistemático, estaba 100% automatizado, invertía exclusivamente en futuros. Bueno, en ese momento la verdad es que habían CFDs porque hacía años que habían salido, pero no estaban, digamos que era muy difícil encontrar un broker. Interactive, por ejemplo, no los tenía. Era difícil encontrar un broker con un API abierto con CFDs que te permitiese pues, diversificar, ¿no? Y el Ujú, CFD era lo que había, en su momento creo que era más caro que el futuro. Y si luego ya tenías como nosotros, pues más de 5 o 6 millones, la opción de los CFDs no era una alternativa. Entonces lo hacíamos todo con futuros, invertíamos en 7 sectores concretamente. Todos los mercados en los que invertíamos estaban divididos entre esos 7 sectores, que si no recuerdo mal, aún me acordaré. Eran índices, tipos de interés, metales, commodities, granos, Divi- carnes y ¿Divisas? energías. Y energías. Vale. No sé si me he dejado alguno, pero bueno, A lo en su mejor momento los decía. divisas teníais o no teníais divisas, ¿no? Sí, también Vale. divisas. Ese también lo teníamos.
Ah, Lo que pero pasa es que estaba muy, muy bien diversificado, ¿no? Entonces, estábamos, bueno, invertíamos en la última combinación teníamos unos 51 mercados y unas 720 estrategias. Que todas 720 estrategias. 720 Hostia. estrategias que lo que pasa es que estaban fundamentadas sobre 10 12 ideas de trading. Es decir, al Vale, final eran 10 12 ideas de trading que luego con distintos parámetros o diferentes maneras de entrar una vez te ha dado la señal, pues ahí configuramos las 720 estrategias, ¿no? vale. Pero Y todo algunas, eso algunas estaban correlacionadas, entiendo, entonces, ¿no? ¿O no? la idea era, obviamente, eran tantas estrategias porque intentábamos de alguna manera que ante cualquier comportamiento del mercado, pues el daño no fuese, si te iba a Vale. la contra, el daño no fuese mayor y obviamente te afectaba que luego el beneficio no era todo el que podías obtener, pero bueno, te compensaba, dijéramos, la rentabilidad del riesgo estaba compensada. Y Vale. las limitaciones del riesgo que me preguntas, pues sí, claro, habían limitaciones. A ver, cuando sacas un fondo al mercado en el sector institucional, lo primero que tienes que hacer es desarrollar lo que se llama aquí en España el folleto del fondo. El folleto del fondo, allí explicas qué es lo que vas a hacer, para que luego la CNMV de aquí, el regulador, si es de Luxemburgo, pues el de allí o el de aquí, pues te dé el visto bueno, te diga, vale, pues esto cómo vas a controlar el riesgo, qué es lo que vas a hacer, etcétera, etcétera, y a partir de ahí te autoriza a lanzar el fondo. Es el regulador el que de alguna manera, y solo a través de una gestora puedes lanzar un fondo. Es decir, un particular Vale. no puede lanzar un fondo. Tienes que ir de la mano de una gestora que es una institución financiera regulada. Entonces, en el folleto ya explicas qué es lo que vas a hacer. Allí dices que, por ejemplo, vas a invertir únicamente en mercados de futuros, que te vas a posicionar largo, corto, que vas a tener un objetivo de rentabilidad y un objetivo de volatilidad y que tu control del riesgo, pues por ejemplo en nuestro caso, se va a controlar a través del VAR, de un VAR paramétrico que si no recuerdo mal era del 6% diario con un nivel de confianza del 99%. Bueno, eso dicho así, normalmente nadie sabe lo que es, pero bueno, estaba muy acotado y no, de alguna manera, cada vez que lanzabas una orden, tú podías calcular el VAR y saber si excedías ese 6%. Sí, al final es lo que yo creo que mucha gente a lo mejor sí se siente un poco familiarizado por el tema de Darwin, ¿no? Pero Darwin lo hace un 95, ¿no? Vosotros lo hacíais un 99, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Darwinex creo que es un 5%, si no recuerdo mal, al 95%, que Sí, del 95 al 99 hay mucha diferencia. Es decir, piensa que el 6% nuestro al 99 es un control de riesgo bastante relajado. Es mucho vale, más estricto el 5 que vale, tiene. vale, Entonces, depende del numerito, te puede cambiar mucho. Nosotros vale, teníamos una plataforma que la controlaba también la gestora, que en el momento en el que te excedías, tus posiciones excedían de ese bar, saltaba una alarma y te avisaban. Oye, que te has excedido. En teoría, según contrato, teníamos 24 horas para recuperar un nivel de bar aceptable y nunca sonó la alarma porque como era una operativa 100% automatizada, nosotros después de lanzar la orden calculábamos el bar y si ese bar estaba por debajo de 5 pues ni mirábamos el bar. Cuando estábamos por encima de 5 antes de lanzar la orden, mirábamos si con esa orden metida en el mercado nos acercábamos mucho vale. o poco al 6 que teníamos de límite. Es decir, que al final es como ir con un coche que te dicen, bueno, vas a ir a 200 kilómetros por hora. Y si baja un poquito, pues tienes algo automático que te aprieta el acelerador. Y si pasa a 205, 210, tienes un freno que te lo vuelve a 200. Pero eso no quiere decir que 200 no sea muy arriesgado. Claro, Ese es el tema. Es decir, tú tienes un control de riesgo y sabes que te vas a mover en esos 200 kilómetros por hora o en ese bar 6, pero eso no quiere decir que en un momento determinado esa volatilidad o ese bar sea excesivo, ¿no? Que es lo mm, que entiendo yo que nos pasó a nosotros porque cuando lanzamos el fondo aquí en Europa, en Luxemburgo, nosotros íbamos con un objetivo de volatilidad del 15% cuando la mayoría de nuestros competidores iban del orden de la mitad. Eso quiere decir que sus retornos eran más bajos, pero sus pérdidas, sus drawdowns, todo lo que está relacionado con el riesgo, también era del orden de la mitad, ¿no? Y claro, al final una de las cosas que aprenden es que lo que te expulsa del mercado no es que ganes menos que los demás, lo que te expulsa del mercado es que pierdas más.
Eso es lo que de alguna manera pone más nervioso a la gestora. Y otra de las cosas que aprendes es que el riesgo reputacional en una institución financiera es lo más importante, es su máximo patrimonio y es lo que intentan preservar, ¿no? Ujú. Y bueno, y por eso, pues bueno, nosotros creo yo que íbamos con excesiva volatilidad y eso nos dio años muy buenos de 40%, pero luego también tuvimos un drop pues, fuerte que lógicamente eh, te suenan los oídos todo, todo el día porque te está llamando todo el mundo y tienes que dar muchas explicaciones. ¿Crees que ese ha sido tu mayor aprendizaje dentro de la industria, lo que estabas comentando antes, de que, bueno, que al final lo que te saca del mercado es la pérdida? Es decir, ¿crees que ese ha sido el mayor aprendizaje o hay algún aprendizaje que has sacado dentro de la industria mayor que ese? Bueno, yo aprendí varias cosas, ¿no? Lo primero que aprendí y que me sorprendió, si lo comparas con la industria en la que estoy actualmente, es todo el tema de que comentaba ahora del riesgo reputacional, ¿no? Es una de las cosas más preocupa. Luego pasa lo de las hipotecas subprime y pasan otras cosas que dices, no me acabo de explicar cómo mirando tanto todos los temas de riesgo, luego se les cuele a alguien y les venda un producto como una hipoteca subprime, ¿no? Te sorprende. Luego también aprendí, pues, por ejemplo, que has de estar bien clasificado. Es importante estar bien clasificado. Es decir, nosotros, por ejemplo, éramos más multi-strategy de inicio. Es decir, nos Mm, gustaba mezclar más estrategias tendenciales con antitendenciales, porque eso te iba mejor para todo el tema de la diversificación, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que en el mercado es mucho más fácil venderte como un trend follower, es decir, como un seguidor de tendencias, porque el gestor que tiene que elegirte de alguna manera tiene donde compararte. Hay seguidores de tendencias que llevan ya o llevaban en ese momento 25 años funcionando mm. con más de 11.000 millones y 15.000 millones bajo gestión y de alguna manera tenían un referente que podían decir, a ver si estás funcionando mejor que este o que este otro. En cambio, cuando eres un multi-strategy no te pueden comparar con nada. Entonces es mucho más difícil que te compren, han de entender mucho mejor el producto, es mucho más complicado. Entonces, el que te puedan clasificar es importante y eso también lo aprendimos. Piensa que en el mercado, en el sector profesional, habrá de hedge funds, la última vez que lo miré eran unos 30.000. Imagínate para una gestora que tiene que colocar el capital de sus clientes en esos fondos, en esos y en los otros que no son hedge fund, que Ujú. son 120.000. O sea, es un problemón tremendo. Es decir, cuando vas a ofrecerle el producto, pues primero que ya les cuesta atenderte, ¿no? Pues tienes que ir con algo muy bueno, algo que se diferencie, algo que realmente aporte valor y eso de alguna manera pues te va a obligar, te va a exigir asumir unos riesgos que tal vez de otra manera no los asumirías. Porque si no, no te va a comprar nadie, porque hay gente muy buena en el sector. Claro. Entonces, eso lo aprendí. Yo, por ejemplo, recuerdo una de las cosas que, relacionado con esto que te comentaba, que cuando expliqué el modelo en la misma gestora, que al final lanzó el fondo con nosotros, allí en Suiza, uno de los técnicos decía, a ver, tenéis un buen track record, pero tenéis 7 millones. Si os comparamos con Winton, con Blue Trend, que tienen 11.000 millones y tienen un track record similar al vuestro, sí que es cierto que ganan menos, pero también tienen menos riesgo. Tienen una volatilidad más baja y tienen 11.000 millones y con eso pueden pagar los mejores talentos y matemáticos que hay en el mercado. Dame un motivo por el que tenga que invertir en tu fondo. Ya. Claro, Es también un problema de economía de escala, ¿no? Entonces claro, también. se te queda cara de pastor porque dices, "Hostia, es que tienes toda la razón. Es que si yo estuviera en tu lugar, yo haría exactamente lo mismo. Entonces se te ocurre decir, por ejemplo, dice, hombre, gestionar 11.000 millones y tener que meter órdenes en el mercado que de alguna manera pues, representen esos 11.000 millones es infinitamente más complicado que meter órdenes por 50 100 millones. Y Claro. eso nos da una ventaja competitiva que ellos no tienen. Y es cierto, pero no se ponía de manifiesto de una manera tan evidente en el track record, ¿no? En los resultados. Entonces era difícil, es decir, es difícil vender el producto. Conseguir capital en el fondo para el fondo creo yo que es mucho más difícil que desarrollar el propio modelo.
Ujú. Y luego que todo es muy frágil. En el sector financiero no ocurre tanto en el industrial. En el sector financiero un error lo pagas muy caro. Y piensa que hay que tomar decisiones para las que no estás preparado. Es decir, ¿a qué nivel de volatilidad quieres ir? Y yo qué sé. Yo qué Ya, sé, no lo sé. Es decir, yo tengo un modelo que más o menos gana esto, que va a un 15, pues que puede tener una rentabilidad media, pues más, y lanzas el fondo y luego ya no te permiten cambiar ese objetivo de volatilidad. Entonces, ¿qué haces? Pues resulta que eres de los que van con mayor volatilidad. Bueno, pues mira, lo aprendes tarde. Y una equivocación de estas, pues a lo mejor da el traste con 15 años de trayectoria. sí, a lo Hay mejor un- dejarse mucho a lo mejor o buscar, porque claro, es que tampoco es fácil, ¿no? A personas que hayan recorrido el camino, ¿no? Claro, eso es lo que te encuentras. En definitiva, es un mundo muy competitivo donde allí están los mejores y tienes que ser muy bueno, y eso te obliga de alguna manera, como decía antes, a asumir determinados riesgos, a hacer determinadas cosas que dices, esto no sé si acabará, me estoy ajustando a comportamientos pasados, tal vez lo que estoy haciendo sí me va a en simulaciones me da mejor resultado, pero realmente va a ser así. El mercado no se puede comportar de una manera que me vaya a la contra. Empiezas a hacer especulaciones y, a ver, yo si tuviera que volver a hacer un proyecto de estas características, cambiaría bastantes cosas, ¿no? Por lo que sé ahora, ¿eh? Y una de ellas es, por ejemplo, no iría de la mano de una sociedad de valores, iría de la mano directamente de una gestora. Y luego intentaría que el producto, es decir, la propiedad intelectual que teníamos nosotros, el equipo que desarrollábamos el modelo, y que esa propiedad intelectual estaba cedida a la sociedad de valores, y luego la sociedad de valores se llegaba a un acuerdo con la sociedad gestora, habían demasiados intermediarios. Es decir, al Claro, final, la sociedad gestora no sentía que ese fondo era suyo, sino que era claro, simplemente uno más, y en el momento que esto falle, otro. Porque hay muchos equipos que por ahí, pues, claro, además, pues llevan años también de evolución, que han conseguido capital de Friends and Family, de gente propio y de gente, pues, sí, que confía en ellos, y de alguna manera, pues también quiere sacar fondos, ¿no? Y bueno, si el tuyo, pues, está pasando por una mala racha que está durando más de la cuenta, pues lo apagan y otro. En cambio, si ese producto fuese suyo, si ese producto fuese un producto de la gestora, y la negociación hubiera sido, os comprometéis a aguantar una pérdida desde un máximo de un determinado porcentaje, y me decís a qué nivel de volatilidad queréis que lo baje para que vuestros inversores no se pongan nerviosos, etcétera, etcétera, pues probablemente hubiera sido otra historia. ujú, Esto lo aprendes tarde. claro. Bueno, Es muy difícil a priori, es muy difícil saberlo a priori qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? y el momento ese de hasta aquí, ¿cómo lo gestionasteis? Es decir, ¿lo llevasteis con cierto alivio por decir también, oye, pues descansamos un poco? ¿O fue muy duro y fue difícil de digerir? Bueno, fue duro, claro, fue difícil de digerir porque, bueno, primero tuvimos que cerrar los fondos, es decir, hablar con la gestora, primero hasta que deciden cerrar, que cada día te hacen preguntas, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué aquí sí? ¿Cómo es que veo tendencias en los índices y tú no las estás captando? Y digo, sí, sí que las estoy captando, pero no hay tendencias ni en las energías, ni en las divisas, en Claro. todo lo demás no hay. Entonces, pues Es que claro, el problema de estar tan diversificado también es un poco eso, claro, que te exigen, o sea, quieres como, o sea, te comparan con el índice, pero cuando claro, cae, también quieres que no caiga tanto como el índice, entonces claro, no claro, se puede claro. todo, claro. Claro, no se puede todo. Entonces, pero claro, a alguien de marketing se le ocurrió decir que este tipo de fondos eran fondos de valor absoluto, ¿no? De retorno absoluto. Es decir, que daba igual si el mercado subía o bajaba, que tú ibas a ganar siempre. Y no es así. Es decir, es como la renta variable. Sí. Unos años ganas y otros años pues no ganas o pierdes. Lo que pasa es que se correlaciona bien con la renta variable, y eso es lo que le hace, y creo que todavía es un producto muy atractivo, ¿no? Mm, Pero bueno, pues se gestiona, pues como te puedes imaginar, primero pues tienes que cerrar el fondo y quieres hacerlo bien para que ellos no tengan ningún problema con el regulador. Luego tienes que cerrar el acuerdo que tienes con la sociedad de valores, que llevábamos trabajando ya 10 años juntos, y quieras o no, pues ya teníamos una amistad, habíamos compartido muchos buenos momentos y es duro. Y luego tienes que cerrar con el equipo que tienes en Barcelona, que cada uno tiene que volver a sus trabajos porque pierdes toda capacidad de financiarte, ¿no?
y tienes que volver, en mi caso, yo tenía la inmensa fortuna de poder volver a la ingeniería. Claro, yo estaba muy bien cubierto a nivel de poder hacer otras cosas, ¿no? Pero claro, es duro, claro que es duro. Pero bueno, aprendes también, ¿no? Porque de aquel que te Mm. esperabas que a lo mejor te criticara más, pues es el que más te ayuda. Y al contrario, aquel que esperabas mayor soporte, pues es el que luego desaparece, ¿no? Y bueno, como la vida misma, y al final Sí. es eso, no es más. Sí, al final, como tú comentabas, ese tipo de situaciones también lo que dan es mucho callo, ¿no? Para luego, joder, pues Sí, sí, sí. A ver, es... yo ya venía de un proyecto empresarial que fundé con mi hermano, que pasamos épocas muy duras, mucho más que las que pasé con todo el tema financiero. Y tenía 3 hijos cuando empecé con el tema financiero. Yo ya iba, era mayorcito, ya sabía dónde me metía y ya iba bastante curtido. Pero todo y así, pues hay momentos duros, claro que sí. Pero Mm. bueno, todo se supera, ¿eh? ¿Te llevaba bien el tema de compaginar todo? O sea, quiero decir, había momentos en los que imagino que, ¿no? Con el tema de personal con el profesional, cuando hay días así un poco más movidos, como en cualquier trabajo, ¿no? Pero en este más, yo creo, se lleva complicado, ¿no? Pues lo normal es pensar que sí, pero la verdad es que como estaba todo tan automatizado, Mm. lo teníamos todo tan estudiado, tan atomizado y estábamos bastante tranquilos. Nosotros siempre, incluso la propia sociedad de valores, tal vez los más nerviosos eran los inversores de la gestora, ¿no? Que de alguna manera la gestora los había vendido como un producto bueno que en los últimos años había comportado muy bien y claro, resulta que en el momento que ellos invierten empieza a comportarse mal y eso te obliga a dar muchas explicaciones, ¿no? Pero nosotros lo teníamos bastante asumido. En todo momento pensamos que saldríamos del draw. De hecho, si hubiéramos continuado, porque todas las CTA sufrieron. Se llama CTA porque todos los que invertimos en futuros y somos tendenciales, etcétera, etcétera, nos clasifican dentro de Commodity Trading Advisor, que en este sector se llaman Ah, CTA. CTA, sí, sí. Entonces todas las CTA sufrían y sufrían mucho, porque nos correlacionábamos con ellas y ellas con nosotros muchísimo. Ujú. Entonces lo que pasa es que ellos iban con el acelerador menos apretado y por lo tanto parecía como si perdiesen menos, pero si comparaba rentabilidad con riesgo, al final era prácticamente lo mismo. Entonces, luego vimos que nuestro fondo se hubiera recuperado de ese drawdown. Pero claro, ya no estás en el mercado, ya qué más da, ¿no? Mm. Es historia. Pero es que entonces al final la cosa que es lo que la frase que comentabas, ¿no? Que quizás, pues eso, metiéndole menos riesgo, pero claro, tampoco podíais cambiar el riesgo porque era cambiar todo, alterar todo dentro donde habían clasificado. Y al final Claro, era claro. como, claro, a lo mejor si hubieses estado pues gestionando, que al final pues es el inconveniente también, ¿no? Del institucional. Es decir, que no tienes tanta libertad de movimiento. Al final es lo que hay y ya está. Entonces, una vez que entras ahí y tal, pues tienes que estar con lo que has entrado, ¿no? Efectivamente, las normas son las normas y eso lo tienes que respetar y por eso hay alguien que vigila que cumplas a rajatabla con todo lo que has dicho, porque la responsabilidad es suya, Pero no tuya. incluso si quieres bajar el riesgo, es decir, no subirlo, Sí. sino bajarlo. Ah. No, tendrías que hacer un cambio de folleto, el track record ya no te vale. Sí, sí, o sea, un producto diferente. Es un producto distinto, claro, Mm. porque el que va a invertir, yo lo entiendo, porque el que va a invertir ha comprado lo que pone Sí, que, sí, que si quiere vas a hacer en volatilidad, el quiere folleto. volatilidad. Si quiere Claro, si él quiere, volatilidad. efectivamente, si él quiere una volatilidad del 15 o del 30, pues tú le Mm. tienes que dar esa volatilidad que has puesto en el folleto. Por lo tanto, es problema tuyo haber dicho 15, Claro. haber dicho 7 o haber dicho 5, que también los hay. De hecho, la Ya. inmensa mayoría, en la media yo diría que está en el 7. Es difícil encontrar fondos con CTAs que vayan con una volatilidad más alta del 15 o del 20, Ujú. porque eso, de alguna manera, como es una CTA, si eres tendencial, por ese nivel de diversificación te va a llevar a pérdidas en un momento determinado, a eso que le llamamos drawdown, que van a ser proporcionales a esa volatilidad objetivo. Entonces, pues claro, si le das más aceleración, pues vas a tener en un momento determinado, cuando llegue la curva, también vas a derrapar más. Claro, claro. Y Normal. sabiendo o sea, como, pues al final por el desenlace y demás, ¿volverías a vivir la experiencia? A ver, si no lo hubiera vivido, sí, lógicamente, Claro, porque por eso digo. pasé muy bien y tal, ¿no? Pero
pero a ver, una vez vivida, preferiría hacer otra cosa. Que me den Vale. otros Hombre, ya, claro. conocimientos, claro, ya prefiero hacer otra cosa. Ya Ahora ese aprendizaje ya lo has vivido, claro, ya lo he efectivamente, vivido, ¿no? ya sé lo que es. A ver, me apetecería. De hecho, me estoy metiendo con el tema de la inteligencia artificial, con un motor de selección de Darwin, cosas que son nuevas y que de alguna manera pues me entusiasman. Es como intentar volver a vivir los 10 años de desarrollo que viví con todo el tema del trading algorítmico, ¿no? Y que también me lo pasé. Esa es la etapa que me gustaría volver a revivir. Pero la de explicar otra vez lo que es la inteligencia artificial o cómo hacemos, no, me da mucha pereza. O sea, lo voy a hacer para Y, mí y punto. Y punto. vale, lo que estás haciendo lo estás haciendo Sí, sí, 100% yo, para ti, ¿no? si Para... luego funciona bien y los de Darwin creen que es algo que les puede funcionar y que lo quieren ofrecer, pues allá ellos, que hagan lo que consideren. Vale. Pero yo no me voy ya con 59 no me apetece para nada coger la maletita y empezar a explicar cosas. Claro, te apetece divertirte, ¿no? En plan Claro, no, de... yo pues eso, estar un rato hablando contigo, hace un rato estaba haciendo meditación, pues hago cosas dispares y las que me gustan en todo momento y afortunadamente he sido, pues bueno, muy, muy afortunado en todo lo que he hecho. Me ha ido lo suficientemente bien como para poder ahora elegir y bueno, y hay que aprovecharlo. Lo que no tiene sentido para mí es tener una trayectoria en el sector industrial profesional que te haya ido más o menos bien, que hayas podido ahorrar, por decirlo de una manera rápida, y luego seguir haciendo cosas que no te gustan. No eres Vale, consecuente entonces con lo que estás buscando. vale. Aquellos que de alguna manera hacen su ilusión es tener un Ferrari y luego cuando tienen un Ferrari quieren tener dos Ferraris y luego tres Ferraris, pues para mí no es ser consecuente. O sea, yo en el Al momento que final ya no, tengo. no estás, al final no estás disfrutando del Claro, proceso, claro. ¿no? Entonces tú tienes un problema de ego que es distinto. Entonces, Claro, bueno, ya, 100%. ya lo solventarás cuando puedas. Sí, sí, que está muy bien, que si tú has hecho algo que te encanta y que te gusta y como consecuencia te puedes comprar eso y tal, pues oye, pues genial. Pero Pues si ya. si tu única meta es esa, pues hostia, ahí hay que ajustar algo, ¿no? Si el objetivo Sí, es ese. efectivamente. Si te metes en el mundo financiero para ganar dinero, lo más probable es que lo pierdas. O sea, quien juega por necesidad pierde por obligación. Eso lo tengo clarísimo. Yo desarrollé el modelo y creo que fue un modelo pues suficientemente competitivo porque disfrutaba como un enano haciendo, me daba igual si eran las 12 de la noche, si no dormía, o sea, 100%. Yo me siento muy identificado también porque yo creo que cuando mejor me lo he pasado es cuando tampoco gano ni un duro, ¿sabes? En claro, plan... claro, claro. Sí, sí. Y luego hay días muy buenos también de rentabilidad mm. y días malos que también los tienes pero te sirven para mirar qué es lo que ha ocurrido, en cómo mejoramos la plataforma, etcétera, etcétera. Es decir, te lo pasas muy bien. Sí, sí, Y al final, que obviamente que eso no quita que todo el mundo está aquí para ganar dinero, no, 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 intentar obviamente, monetizar, obviamente. tal, Sí, sí, pero sí. que al final lo que te tiene que mover principalmente es que te guste y Claro, lo que claro. haces, ¿no? Porque si vas con la mentalidad de en cuánto tiempo, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, lo que sea, eh, creo que al final te va a ir en tu contra seguro, ¿no? Entonces... Seguro. Mira, yo tengo 3 hijos, tengo una industria que funciona desde hace pues casi 40 años, me he dedicado al trading, pues ninguno de los tres ni está trabajando en la empresa de la ingeniería ni se ha dedicado al trading. O sea, busca lo que te guste y cuando encuentres lo que te guste te va a importar 3 pepinos si estás trabajando los sábados o los domingos. Si te lo vas Vale. a pasar bien, es como ir a jugar. En definitiva es eso, ¿no? Si te Sobre lo todo pasas bien. sobre todo este tema de dinero Ferraris y demás, mucha gente se te está preguntando, ¿merece la pena en plan pues liarte tanto para el tema de gestión? Aunque ya sabemos que a lo mejor no merece tanto la pena como a lo mejor hoy en día que puedes, yo qué sé, puedes hacer a lo mejor otra cosa y también te puede funcionar muy bien, montar una empresa o lo que sea. Pero ¿a ti personalmente te compensó económicamente el hecho de decir, hostia, por gestionar y demás, ¿es algo lucrativo o se pasa mal también a nivel de, porque ya sabemos que muchas veces cuando tú estás montando algo y no llegas, y no llegas, y no llegas, a veces también económicamente dices, hostia, veremos a dónde me meto, ¿no? Pero, o sea, en tu caso, por el modelo de negocio que presentasteis, si os compensaba, o si trabajabais a gusto, ¿no? Sí, en nuestro caso Vale, sí.
En nuestro caso, Vale. sí. Así como en la ingeniería al principio tuve muchas dudas, porque ahí sí que lo pasamos mal. Era complicado llegar a final de mes muchas veces. Ocurre prácticamente en todas las startups. Es difícil que todo te vaya bien a la primera. En el tema, en el proyecto financiero, pues fue al revés. Es decir, lo primero que busqué, ya con toda la intención, es llegar a un acuerdo con alguien que pudiera financiar todo el proyecto y cediéndole el 50% de lo que pudiéramos llegar a conseguir. Que tú dirás, ostras, es que eso es mucho. Sí, sí, pero lo financian todo. Ya, ya, Y ya. lo, y lo- Sí, y sí, lo es un lo socio, finan- es el socio capitalista, vamos, el Claro, socio claro, que es te que hay mete. que, hay que darle lo que él busca. Él Claro, busca pues mucha rentabilidad si las cosas van bien, pero pueden tener una pérdida importante si no va como tiene que ir. Y lo hicimos de manera que al principio, afortunadamente fue muy bien, pero cuando entré el capital, por desgracia, fue mal. Entonces, claro. asumieron un riesgo que de alguna manera yo los estoy muy agradecidos porque si no hubiera sido gracias a ellos, no hubiéramos podido sacar el fondo y fueron 10 años que yo no tuve que preocuparme de nada de tema económico. Ujú. Estaba totalmente cubierto y bien cubierto. Vale. Pues sí, al final, bueno, pues todo ese proceso también, hasta llegar hasta ahí, también es importante, ¿no? Que siempre vemos como, vale, pero si el día de mañana, bueno, hay que calibrar todo y al final tomar decisiones, ¿no? Mm, Yo para mí el consejo sería, si haces algo por dinero, no lo hagas. Eh, sea lo que sea, ¿eh? No lo mm, hagas porque no vas a ser bueno. Porque claro. hagas lo que hagas, que te guste, vas a encontrar en el mercado gente que lo hace muy bien y vas a tener que competir. Y competir cuando no eres bueno y no te gusta es mala solución. Sí, porque en cuanto los resultados no te acompañan, lo vas a dejar. Es Claro, que tan claro, simple claro, lo como vas a eso. dejar, es que te vas a Mm, aburrir. O sea, yo no juego al fútbol porque entiendo que no soy bueno, me puede gustar o me puede dejar de gustar, pero claro. bueno, ya sé que no voy a llegar a ninguna parte. Entonces, déjalo antes de que te frustres, ¿no? Ujú. Eh, pues Y, en el mercado es exactamente lo mismo. y Manel, si tuvieses que empezar ahora, ¿lo harías con, o sea, con un enfoque cuantitativo y algorítmico o intentarías buscar otro tipo de enfoque? Bueno, yo si tuviera que empezar ahora con lo que sé, que Sí. eso es a toro pasado, que es muy fácil de decir, pues qué es lo que cambiaría. Primero cambiaría de país. O sea, tengo claro que en España no te van a escuchar, te van a escuchar muy poco, no vas a tener que el mismo esfuerzo hecho en Estados Unidos o en Londres. Mira, antes te comentaba que habían 30.000 hedge funds. El 70% están en Estados Unidos. Y luego ya viene el Reino Unido con, no sé si entre el 10 y el 15. Luego todo lo demás, el 15 y tantos, está muy atomizado entre todos los países del mundo, Ujú. ¿no? Y en España, igual de hedge funds, hay 80. O sea, Ya. somos residuales, un poquito mejor que Zambia, pero, pero poco más. Si nos comparamos con Estados Unidos, poco más. Entonces, uno, cambiaré de país. Dos, intentaría pues introducirlo en una gestora que ya tuviese capital y que intentaría negociarlo para que él viera ese producto como suyo. Es decir, que la propiedad intelectual la tendría él y intentaría llegar a un acuerdo para que ellos aguantaran el fondo contra viento y marea, porque es su producto. Y si ya tienen capital, ya no necesito buscarlo. Simplemente tienen que poner que algunos inversores inviertan un porcentaje pequeño de su capital en ese fondo. Probablemente lo haría, claro, como ya no tengo que compararme, la comparativa es la espada de Damocles de cuando eres un CTA, Trend Follower, pues cada mes te llega la comparativa de la gestora con otros fondos y ya cuando ves el correo dices, a ver, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrán ido los demás? Como tú hayas perdido y los otros hayan ganado, pues ya sabes que vas a tener que coger la maletita y te vas a tener que ir a explicarlo. Ujú. Entonces, yo lo haría más multi-strategy porque es mucho más eficiente. Tan sencillo como eso. Y como ya no tengo que competir porque estoy dentro de una gestora que tiene suficiente capital como para que no me tenga que preocupar y no me lo van a cerrar, pues soy multi-strategy. Bajaría la volatilidad porque también me interesa que la gestora esté contenta y no se le vayan los inversores porque haya tenido un drawdown importante. Es decir, bajaría para que un drawdown superior al 20% pues fuese altamente improbable, ¿no? Vale. Y tocaría muy poco las estrategias porque funcionaba muy bien.
Si es que eso lo teníamos muy bien resuelto. Es decir, fíjate que todo lo que cambiaría es más a nivel político. Sí, sí, a nivel de estructura, a nivel de A nivel de estructura, producto, a ver, estructura, control, etcétera, etcétera, estaba muy bien resuelto. Teníamos gente buena para hacer eso. sí, no te queda, porque yo viéndolo desde fuera digo, joder, estando las estrategias ahí que están bien y sabiendo, teniendo el know-how, teniendo todo, ¿no te queda ahí como un poco la espinita esa de decir, joder, hubiésemos, tía, yo qué sé, ¿sabes? En plan, por qué no tirar esto para adelante con lo que, ¿sabes? Con lo que ya hay, porque ya lo más difícil está, ¿sabes? Sí, bueno, Sí, no, ¿no? Porque también tienes como la la verdad es que no, la verdad es que no, ya, ¿eh? Es ya, decir, yo que hubiera sido también más. me pongo en tu lugar y pienso, por un lado sí, ¿vale? Pero por otro lado dices, ya he vivido la experiencia, Sí, sí, ya está. es una etapa quemada y encima ahora estoy tranquilo, a gusto, disfrutando de otras cosas y Claro, fuera. claro. Es decir, a ver, si no hubiera llegado hasta donde llegamos, pues probablemente o hubiera negociado mal, pues cómo nos repartíamos el proyecto con la sociedad. Probablemente estaría arrepentido porque de alguna manera pues hubiera perdido la oportunidad pues, de estabilizar o conseguir pues determinadas cosas a nivel económico. Pero es que todo eso fue bastante bien. Entonces, es más, si hubiera ido mejor pues probablemente hasta no recuperar todo lo que había invertido en la sociedad de valores, que era uno de los compromisos que teníamos, no hubiéramos podido repartir dividendos. Ya, Igual hubiéramos necesitado 5 o 6 años más. Y yo, pues explicando el modelo 5 o 6 años más y ya, creciendo y cada vez a ya. más inversores y cada vez a gestoras más potentes. Y luego, pues vete a Estados Unidos, el fondo pasa de los 200 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, no me seduce mucho esa, por un Ya, lado, ya. sí, 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 no te digo que no, porque, bueno, pues de alguna manera, pones el listón más alto, pero en España, ¿quién ha conseguido gestionar 50 millones con el trading Claro, algoritmo? está Bueno, muy, claro. pues ahí está el listón. Luego, cuando lo superen, pues que me expliquen si quieren continuar o no quieren continuar, porque les habrá Ya. costado un montón llegar Es a... que cuidado con lo que deseas también a veces, ¿no? Claro, claro, cuidado que como te sea concedido, vas a ser también esclavo de todo eso, ¿no? Entonces, Sí, sí sí. que me hubiera gustado evitarme todo el proceso de cierre, todo el proceso de disolución del equipo, porque, bueno, compartíamos muy buenos momentos y tal, y quieras o no, hay diferentes maneras de enfocar una disolución, ¿no? Y unos querían seguir, otros querían no seguir, era complicada esa situación. Pero quitando eso, pues todo lo demás ya lo hemos vivido. Hay que hacer Vale. otras cosas. Hay que hacer otras cosas. Y Manuel, para la persona a lo mejor que, o sea, tú que tienes bastante experiencia por todo lo que has comentado, que me gusta mucho porque no es la experiencia de, vale, pues he empezado o me la he pegado, no. O la experiencia de, no, pues he empezado y me ha ido genial, sino que has tenido como diferentes etapas, ¿vale? Y muy bien separadas y bien prolongadas y sabes cada una de lo que implica, ¿no? Alguien que a lo mejor quiera no sé, pues abrirse camino aquí dentro de la industria y conseguir mucha financiación, o mucha inversión, mejor dicho. Sí. O sea, ¿le recomendarías los pasos que has comentado antes o le recomendarías a lo mejor irse a alguna plataforma tipo Darwinex Claro, o claro, ambas claro. cosas? ¿O qué? Claro, ahora ya tenemos Darwin's, que es una herramienta que antes no teníamos y que probablemente pues, es lo más sensato. Es decir, tener un track record de un Darwin de 3 o 4 años, si llegas a gestionar pues, 15, 20 millones, que con Darwin es posible si lo haces bien, pues eso ya te puede permitir cogerte ese track record que te va a valer, porque Darwin es una institución financiera regulada. Te puedes ir a una gestora, entonces sí, haría lo que te he dicho antes, vete a Estados Unidos, pues enseña lo que has conseguido e intenta llegar a un acuerdo con una gestora. Ahora bien, si te sientes cómodo con esos 30, 20 o 30 millones porque no te tienes que desplazar a otro país, porque quieres seguir viviendo aquí por el sol, la playa Sí, y el o porque no te quieren meter en placer, fregados, y ¿no? A lo porque no te quieres mejor. meter en otro follón, pues quédate aquí, no te muevas, depende de lo que estés buscando, ¿no? Mm, Eh, Cada uno es un mundo. Yo soy partidario de hacer los proyectos en equipo porque vas más lento, pero llegas mucho más lejos. Pero también es cierto que en equipo, pues cada uno tiene sus inquietudes, tiene sus ambiciones y hay que gestionarlo todo eso, ¿no? mm. Pero bueno, habría que analizar cada uno a ver cuáles son sus
inquietudes, sus ambiciones y a partir de ahí, pues probablemente me atrevería a aconsejarle. Vale, vale, vale. Sí, pero queda claro, ¿no? Al final, pues, bueno, te has mojado y has dicho que empezar por Darwinex, ¿no? Sí. Y luego, pues, ir escalando. Para ir ya finalizando, algo que pensases que era de una manera en la industria y cuando has estado dentro has dicho, "Pff, no es para tanto", o sea, o no es para tanto, o pensaba que tenía esta idea y realmente no es así para nada. Bueno, lo que ya creo que ya lo hemos comentado, ¿no? El poco margen de error que te dan comparativamente con la industria es muy bajo. Luego, la poca preparación Ujú. técnica que tienen muchos gestores, que es, bueno, no quiero decir Mm. una palabra, pero no me quiero buscar un problema, pero bueno, la verdad es que es muy baja. Y bueno, yo creo que tendríamos que intentar subir el nivel, ¿no? Como sea, ¿no? Sí, Ahora, afortunadamente, pues probablemente con todo lo que está saliendo y tal, pues a lo mejor hay un cambio de paradigma, pero hostia, es que al final aquí el que tiene el capital siempre son los mismos y claro, básicamente el Santander compite con el BBVA y ¿por qué van a sacar un producto mejor o peor? Lo ya, único que tiene que hacer es un producto que no se que no, que tenga un, técnicamente sería un tracking error muy bajo con respecto a lo que tiene tu competidor. O sea, lo que no se puede permitir el Santander es que ellos pierdan mucho y el BBVA gane mucho, ya. porque entonces se le van a ir muchos millones. Entonces lo que hacen es cosas muy cercanas al índice, que se puede vender de muchas maneras. Pero al final estás muy próximo a lo que le está sucediendo al IBEX o al Eurostoxx o al Nasdaq, pero al final son fondos Mm. indexados, en definitiva. No hay Sí, mucha más tecnología. totalmente. Yo con respecto a esto sí que es verdad que luego hay veces que veo como a personas que a lo mejor están aprendiendo, que a lo mejor hay como mucho, o sea, que están en el lado opuesto, ¿no? Que ven muchos papers y mucha historia y es como, guau, es que tengo que hacer esto porque tal, calentándose muchísimo la cabeza y dices, sí, vale, es importante, pero tampoco te vayas a, o sea, tampoco te creas que a lo mejor todo esto se está aplicando, porque a lo mejor lo que se está aplicando de este paper es un 3%, ¿sabes? Porque lo que decimos siempre, el papel lo aguanta todo y a lo Claro, mejor han cogido otro paper, lo han copiado y han añadido un 3% más de investigación, ¿sabes? Vale, pues hemos hecho exactamente esto y además ellos te lo dicen, ¿no? Dentro del propio estudio te dicen, le hemos añadido, pues no sé, cómo se comportaría bajo otras circunstancias. Ya está, ¿sabes? Y lo añaden y fuera. Entonces, bueno, pues tampoco que no haya tampoco ese bloqueo, ¿no? De tal, pero sí que es verdad que intentar hacer pues lo mejor posible dentro de un enfoque práctico, ¿no? Porque yo lo que veo es eso, ¿no? Como que hay mucha teoría por un lado, hay lo que tú dices, aplicando cosas que a lo mejor es indexarse y ya está, y por otro lado, como todo lo que se dice muy pro para que parezca muy pro y luego realmente no se aplica casi nada. Y en realidad, en todo el medio yo creo que es donde está la cosa, ¿no? Intentar aplicar esas partes de cosas que realmente dan los resultados y de manera como mucho más práctica, ¿no? claro, es exactamente como tú lo explicas, ¿eh? Mm, Es un mundo tan amplio, hay tantas cosas por descubrir, aprender, hay tantas posibilidades de hacer las cosas distintas que, bueno, al final, bueno, cada uno es un mundo. No hay dos fondos que sean iguales, ¿no? Y la tendencia es eso, el institucional no quiere correr riesgos, se indexa al índice y como tiene mucho capital bajo gestión, lo que intenta es protegerlo, que no se les vaya. Si el índice cae un 20, que tú caigas un 18 es un éxito. mm, Y si luego hay un producto que ha ganado cuando el índice ha caído un 18 o un 36, bueno, pues ese no ya. aparece por ningún lado. Normalmente ese tiene que seguir ganando cada año un 36, pase lo que pase, para que de alguna manera alguien se fije en ti, ¿no? Y Mm, siempre te van a hacer muchas preguntas. Es complicado, ¿no? Yo también, otra de las cosas que a veces he pensado es que a mí me encantaría, por ejemplo, irme a trabajar en un equipo como el que probablemente pueda haber en Winton o en Renaissance. Irte a trabajar allí rodeado de técnicos que saben mucho más que tú, ujú. pues a lo mejor no, económicamente no es lo más interesante, o sí, no lo sé, ¿eh?
pero yo pagaría por estar ahí una tarde y hablar Claro, claro. Ahí con ya se toda esa entra. gente. Claro, 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 claro. Esto es como jugar. ¿Te gustaría jugar con el Madrid o con el Barça claro. Al lado de la Messi, claro. Champions? Pues, hostia, pues, imagínate, ¿no? Pues claro que sí, por supuesto. Y Ya. pagaría por hacerlo. Todo lo demás, pues es todo muy, como muy relativo, ¿no? Que probablemente casi todo el mundo lo tiene muy, muy mitificado porque te pones un vídeo en YouTube y enseguida te sale alguien que está ofreciéndote un curso con el que vas a poder ganar dinero al cabo de 2 semanas y te vas a poder retirar. Y eso tendría que estar perseguido por ley, porque eso es totalmente falso. Mm. Lo pueden vender, cada vez te lo venden y yo cada vez veo que lo venden mejor. Y eso es lo triste, ¿no? Que cada vez el que te lo dice tiene más credibilidad. Pero es totalmente falso. Eso también, si tenemos la Sí. oportunidad, tenemos que decirlo tantas veces como podamos, ¿no? O sea, Sí. para ganarte la vida aquí vas a tener que currar muchísimo. Te va a tener que gustar trabajar, te va a tener que gustar la matemática, la estadística, vas a tener que pasártelo bien cuando, incluso hasta cuando pierdas, para que luego puedas levantar la mano y decir, pues mira, yo más o menos me gano la vida. Y sí que es verdad que si lo haces muy, muy bien, como Messi o cualquier otro, pues te vas a ganar muy bien la vida. ¿Y no tienes la sensación de que ahora, por ejemplo, con todo lo que está surgiendo cripto, a lo mejor sí que está cambiando un poco algo el tema de la gestión? Es decir, que, por ejemplo, hay como más acceso a capital que, por ejemplo, ya no es tan modo dinosaurio como BVA, Santander, que todavía obviamente está en pañales, ¿no? Pero que como que sí que se está agilizando mucho esa parte. No, no lo creo. Puede dar esa apariencia, pero no lo creo. No lo creo porque yo lo sé por experiencia que un buen modelo al final, tarde o temprano, tiene pérdidas. Pues tendré estrategias para que me vayan bien para un mercado lateral, para un mercado tendencial. Bueno, ¿y cuándo cambias de mercado lateral a mercado tendencial, Claro. a mercado aleatorio? O sea, es una indeterminación matemática que no hay forma humana de conseguirlo. Y si hubiera una forma humana de conseguirlo, probablemente sería a través de mucha diversificación, forzar esa diversificación, es Y decir, perder rentabilidad también. y tener, claro, y tener una cierta renta, es decir, que seguro que es un proceso muy, muy complejo, ¿no? Mm. Entonces, los CTAs, por ejemplo, que eran competidores nuestros y que tenían más de 11.000 millones, también perdían. El único que no pierde es Renaissance. Ese, Ya. pero tiene fondos que también han pasado, Que pierden, que claro. también han pasado por un 40%, pero es Sí, Renaissance y se lo pueden permitir. claro, el Eh, fondo, el fondo este que tenían, que sacaron después del primero cuando limitaron la inversión, ese fondo el que sacaron justo después, ese fondo lo pasó mal, claro. Claro, claro, claro. Ujú. Lo que pasa es que tienen un fondo que lo tienen cerrado a inversores extranjeros, que es el que les da la marca, la imagen, que solamente pueden invertir los que investigan, es decir, los propios empleados, Sí. y que esos año tras año, pues porque deben explotar ineficiencias que se dan puntualmente y que eso no lo puedes hacer escalable. Y yo siempre hago una pregunta para finalizar y es, si tuvieras que elegir una habilidad que todavía no sabes hacer y que te gustaría tener, como por ejemplo, yo que sé, pues saber un nuevo idioma o tocar un instrumento, lo que sea, ¿qué te gustaría elegir? Porque sé que en tu caso eres bastante inquieto, ¿no? Que te gusta muchas cosas diferentes y que estás aprendiendo incluso ahora todavía muchas cosas diferentes. ¿Qué te gustaría poder hacer? Me gustaría tocar bien un instrumento, ¿Sí? ¿Alguno en concreto? probablemente el piano. El piano, ¿no? Sí, Es una asignatura pendiente que tengo desde hace muchos años y que no, por diferentes cuestiones, pues no me he metido, pero me encantaría, me hubiera encantado. Probablemente si me reencarno, probablemente me gustaría ser músico, genial. pero, chico, a veces la vida te pone, Hay una vida, pasa, claro, no, pero es que hay sí, una hay una vida, no se vida, puede todo. pasa un tren, abre las puertas, miras dentro, dices, parece interesante y te subes. Claro. Y bueno, y cuando una vez te subes, sí que yo tengo mucha paciencia y soy muy resiliente en ese aspecto. Tendré muchos defectos, pero tengo la virtud de que si me meto hasta el final y aguanto todo lo que haga falta. Por eso solamente he estado en dos proyectos y uno todavía Mm, está vivo y el otro pues me echaron al cabo de los 10 años. Pero bueno, la Claro, música... que 10 años en la industria tampoco está mal, ¿eh? Quiero No, decir. no, no, ya digo, por eso digo, el listón está alto. Sí, Seguro sí. que lo superarán tarde o temprano y ahora
con todo el tema de Darwinex y tal, seguro que pronto pues ya habrá gente que esté gestionando esos 50 millones, ¿no? Pero que no es fácil, que seguro que les habrá costado, ¿no? A veces simplemente es cuestión de aguantar, ¿no? Es decir, de aguantar y comprobar, por supuesto, como siempre, que es lo que estás haciendo, pues si está bueno, si básicamente se debe a varianza o si hay algo más detrás, ¿no? Que no es fácil, que ese es el gran reto, ¿no? Es decir, si lo que está pasando es coyuntural o no. Pero ahí hay que tomar muchas decisiones. Pero realmente también lo que pasa muchas veces, y esto lo he hablado también con algún compañero, es que a veces se suelen como desconectar estrategias a veces demasiado rápido, ¿no? Y muchas veces es lo que tú comentas, ¿no? El tema de no es la propia estrategia, a veces es el riesgo, ¿sabes? Efectivamente. Yo, estos que de alguna manera dicen que hacen estrategias en función del comportamiento del mercado, no digo que les vaya mal, ¿eh? Pero yo para mí una buena estrategia tiene que ser, o un plan de trading, más que una buena estrategia, tiene que poderse adaptar a todo tipo de situaciones. Si eres tendencial o eres multi-strategy o mean reversion, da igual lo que seas, tú tienes que poder encontrar esas tendencias o esa reversión a la media en todos los mercados. A veces lo he dicho, yo sí, yo no puedo ir al médico y decirle que me duele aquí y dices, no, no, yo soy médico por solamente de las piernas. ¿Sabes? Ya. Si eres médico de todo el cuerpo y oriéntame a ver qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, ser especialista en un solo mercado, pues yo no te lo compro. Y sobre todo porque, joder, a veces también te empeñas como en clasificar en función del régimen de mercado y dices, vale, pero es que muchas veces, o sea, hasta que no te da la confirmación, ya se ha producido el cambio ese hace muchos meses. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Es, claro, claro, es claro. que hay una línea fina, ¿sabes? Entre, claro, o Es que a sea, veces no hay línea, es que el problema es claro, que no hay línea. Y es que además tú puedes ir cambiando y darte el tiempo suficiente para estar seguro de que el cambio es como es y luego volver el mercado a comportarse de otra manera completamente distinta porque te has dado demasiado tiempo. claro. Entonces, no hay yo al menos no encontré una manera de decir, mira, ahora estoy tendencial, como el mercado está en lateral, pues venga, mean reversion, darle más potencia al mean reversion. Mira, por ejemplo, para acabar, nosotros desarrollamos un control de riesgo en el que a medida que el drawdown iba aumentando, Ujú. íbamos reduciendo la volatilidad. Eso en simulación funcionaba muy bien, porque los drawdowns eran los históricos. Pero luego, si lo metías en real, que teníamos cuentas en real por otro lado para ver cómo Ajá. funcionaba, no en el fondo, obviamente, porque no lo podías cambiar, pues te dabas cuenta de que eso no tan solo no iba bien, sino que te aumentaba el draw. Porque tú reducías, en el momento que reducías, se generaba la tendencia que no la podías aprovechar porque había Claro. reducido la volatilidad, te volvías a apalancar, volvía a ir lateral, es decir, y cada vez el draw era incluso mayor que lo que había sucedido en un comportamiento normal, Claro, ¿no? porque te comías la pérdida, pero Te comías la pérdida la y ganancia que te sacaba de drawdown no la no lo aprovechabas. aprovechabas. Entonces, ¿Sabes? pues, entonces es lo que comentábamos antes. ¿En qué momento saltas? La línea esa es tan delgada que no hay línea. No hay Vale. línea. Tienes que asumir la pérdida y mantenerte en tus 13. Y esto es tendencial, pues ya vendrán tendencias. Tarde o temprano te vas a Es recuperar. que yo creo que un poco la clave es eso, ¿no? Que hay, o sea, tú, por ejemplo, miras un gráfico ahí de backtest y dices, vale, 10 años. Yo no te voy a decir ni 20, 10 años. 10 años y tú dices, va, esto va a funcionar de puta madre, tal, no sé qué, lo que decimos siempre. Claro, luego te vienen 3 semanas malas y estás, joder, 3 semanas, no sé qué, Sí, esto que no sé qué. Y dices, es que se puede tirar 3 semanas, se puede tirar 3 meses, y incluso si se tira 9 meses, pues tampoco pasaría absolutamente nada, siempre y cuando no te queme gran parte tengas un drawdown de la hostia, ¿no? Pero si se queda plano, a veces es parte del juego, ¿sabes? Es que al final es así. si es que eso te va a pasar. Si Claro, es claro, claro. tienes que asumirlo de que te va a pasar. Y si no te pasa, es porque no llevas suficientes años en el mercado. Mm, Claro, hay claro. gente que dice, a mí no me ha pasado. Eso le pasa a él porque su modelo no estaba bien desarrollado. No, no. No te ha pasado porque tú llevas 10 años. Cuando lleves 100, probablemente te habrá pasado 3 veces. Sí, Y si sí. no, pues léete, yo aconsejo leerse los libros de Taleb, Sí, de, sí, sí, son muy buenos. De hecho, que son buenísimos. Si me pides algún consejo, léete los libros de Taleb y léetelo en el orden de existe la suerte
este el número uno, el número dos el cisne negro y el tercero el antifrágil. Y en ese orden. Y con eso empieza luego a estudiar y a desarrollar. Y cada vez que hagas un desarrollo, piensa en todo lo que te ha dicho Taleb. Mm. Tiene más razón que un santo. Y Sí, todo lo sí. que veas en películas y tal, olvídate que todo eso es falso. Todo eso es falso. Sí, a mí el libro este que has dicho, el primero de Taleb, el que te dice, por ejemplo, de lo de la pérdida y cómo hace daño el estar constantemente viendo la pérdida, eso es, yo lo estaba leyendo y yo decía, es que es 100% así. O sea, Sí, sí, que sí, tú lo sí. ves una vez al día y dices, no pasa nada. Pero te tiras ahí viéndolo todo el día, ahí que Te está mata. perdiendo, que está perdiendo, que está perdiendo, y parece que lleva perdiendo, yo qué sé, 2 años, ¿sabes? Y Sí, dices, al sí, te final mata. es quitarle importancia. Por eso yo creo que mucha gente que al final invierte bien es porque realmente no depende de sus resultados, ¿sabes? Al final invierte y como que se olvida un poco, ¿no? También y se desapega de esa inversión. Y luego dice, Sí. hostia, ha pasado el tiempo y realmente ni he sufrido ni nada. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas a lo mejor que invierten muy poco y están constantemente queriendo sacar rentabilidad? Pues que al final eso sale mal, porque en el momento que va en negativo, porque va a haber un momento en que va a ir la cosa mal, pues se van a asustar y se van a ir. Si es que es lo de siempre. Es tal cual, Sí. pero ya había gente que lo hacía hace 30 años, hace 20, 10 y dentro de 10 años continuará habiendo gente que te Ya, compre la idea de que con 10.000 euros te puedes retirar. ya, Y eso es falso. ya. O sea, yo insisto, me ha dado tanto a mí los mercados que creo que me siento en la obligación de decir tantas veces ahí donde me den la oportunidad de que para ganarte la vida con esto vas a tener que currar muchísimo. Y no se Mm, trata de hacer un curso, sino se trata de vivirlo. Que no puedes hacer un curso y luego jugar en primera división al fútbol. Que tienes ya. que jugar muchos partidos en tercera, en segunda, en No, primera. tienes que saber lo que haces, Tienes que saber efectivamente. lo que haces y te tiene Mm, que gustar y vas a sufrir y si te gusta, sufres menos y al final es posible que llegues. mm. Y eso pues hay que decirlo tantas veces como nos dejes. Muy bien, Manel. Pues, oye, muchas gracias por pasarte por aquí. Es un placer que al final te compartas esa experiencia que noto es que muchas pocas personas tienen. No iba a decir que no todo el mundo tiene, pero es que muy pocas personas tienen. Y yo, por lo menos para mí, la primera vez es que he hablado contigo y después, cuando hemos seguido en contacto, pues siempre se saca un aprendizaje y, joder, pues esas personas de referencia de decir, oye, pues si tengo una duda o si tengo que consultarle a alguien, pues siempre seguro que Manel va a tener un buen consejo. Así que te agradezco que te hayas pasado por aquí. Pues a mí que me des la oportunidad, espero que para tus suscriptores, que cada vez son más, pues también puedan sacar algo en positivo y nada, a tu disposición por si cualquier otro día, en privado o en público, pues quieres hablar de cualquier otro tema. Genial. Mil gracias, Manel. A ti, un abrazo.